La composición es la estructura fundamental en la que basamos la narrativa en una imagen. La magia de la composición consiste en que no se vea en ningún momento que estamos dando instrucciones. Si tuviéramos que definir la composición de una manera simple, sería una instrucción o una orden. Básicamente, nos sirve para ayudar al espectador a guiarnos por nuestra imagen o contarle una historia y hacer una narrativa que sea consistente con el recorrido visual. Para hablar de esto, no podemos ignorar obras clásicas como podrían ser Rembrandt, Caravaggio, podríamos hablar de Goya, de Da Vinci y La Última Cena, e incluso de nuestro señor todopoderoso Jorge González Camarero. Y actualmente también existen muchos exponentes de composición que son muy buenos, pero entre todos estos, recientemente salió una obra que resalta en general, y es que esta vino a darle una lección a todos estos viejos rancios, que si de por sí tenemos composiciones en obras que son demasiado obvias o evidentes o que necesitan de un contexto, menos tú, Cami, tú estás perfecto todavía. Actualmente, una película animada vino a hacer composiciones dándonos una masterclass de cómo funcionan y cómo se deben utilizar todo el tiempo, cómo podemos basar una historia en una composición sin necesidad de ser descarados dando instrucciones y cómo la misma composición visual puede apoyar a la narrativa como esta avanza. Desde el comienzo hasta el final del recorrido, Klaus es una madre amorosa que nos lleva de la mano, explicándonos con mucha paciencia qué es lo que debemos ver y qué es lo que no debemos ver, qué son las cosas relevantes en la escena y cuáles otras podemos descartar porque simplemente no están aportando nada en la narrativa. Y no solamente eso, sino que el cambio de iluminación, colores y contraste nos invita a seguir la narrativa, nos da un ritmo único que nos invita a escuchar con atención la historia que tiene que contarnos y más que nada y muy importante, nos invita a prestar atención a los pequeños compases que van entrando mientras va avanzando la película. Nos enseña que la composición es mucho más que colores vibrantes y líneas de dirección, sino que también es la secuencia de escenas y composiciones que se siguen una tras otra, marcando un ritmo único que nos marca una sensación de recorrido seguro o de un narrador confiable. Las sombras. Si bien estamos acostumbrados a ver composiciones con sombras en las fotografías, ya que es uno de los recursos más utilizados, haciendo líneas de dirección y marcando contrastes, o más que nada enmarcando personajes, no es tan usual verlo en películas animadas. En este caso, Klaus nos da una lección de humildad y nos enseña cómo pueden usarse estas sombras para ayudar en la composición e incluso en la narrativa. Una gran cantidad de momentos cuando el personaje se siente hundido o sumergido en los problemas, hay sombras que invaden su cara, su cuerpo o incluso la misma sombra que proyecta el gorro sobre sus ojos, nos da una sensación de penumbra y de incertidumbre. Por otro lado, los momentos más felices están completamente iluminados, hay muchos colores vibrantes por todos lados, sin mencionar el uso de las tres luces. Hay una luz directa, hay una luz ambiental que está rebotando el suelo y hay rim lights a los lados para darnos una sensación de plenitud. Sin intentar escarbar mucho en la narrativa, podríamos llegar a una conclusión básica. Al usar las sombras, estas se utilizaron como un símbolo de hundimiento del personaje cuando está en su peor momento y de salir a la superficie cuando está comenzando a comprender el privilegio en el que se encontraba inmerso y actualmente ya puede salirse una persona común como el resto, básicamente superando sus prejuicios. Como en toda buena canción, hay anticipación antes de llegar al clima para que nos dé una sensación de progresión, pero si la película todo el tiempo fuera hacia arriba, en ese momento simplemente se vería muy plano todo, entonces tienen que darnos ciertos acentos oscuros, nos tienen que dar ciertas desaturaciones, tienen que evitar colores, como es al principio de la película que podemos ver que predominan los colores cálidos, desde la primera escena cuando cae la carta azul sobre tonos cálidos, las personas entrenando en la parte de afuera, él en su misma tienda está lleno de colores cálidos, aunque son colores que son indirectos ya que está dentro de una tienda y la tela se está transparentando, lo cual me parece una maravilla y toda la tienda está iluminada por dentro por puras luces indirectas. Aquí nos dejan bastante claro cuál es el tono o la intención de la película, ya que los colores primarios de los personajes que están alrededor de él son azules y todo el demás escenario es amarillo. Eso nos da un contraste, una armonía muy atractiva, pero en el momento en el que a este personaje que es azul lo mandan a este paisaje inhóspito que también es grises y son azules con azules y puros colores fríos, nos da una sensación de que ya no está tan armónico y nos invita a fijarnos más en los matices de los azules y esos pequeños tonos vibrantes de otros colores en lugar de solamente irnos por la salida fácil que es estar viendo muchos colores todo el tiempo, que es una costumbre que actualmente se ve en muchas películas o en la animación. Es una progresión simple pero concreta. En ninguna parte de la película los colores ni los matices se retractan y los mandan por otro lado. Todo el tiempo la película está avanzando hacia un lugar que ya nos setearon desde el principio y nos está
marcando cuál va a ser el final concreto de la película. Por otra parte, en ningún momento nos está spoileando de qué es lo que va a suceder, si bien nos enseñan a apreciar los pequeños matices y los pequeños contrastes de color, en ningún momento te regalan una escena simplemente colorida nada más porque el personaje ya salió adelante. Más bien, el triunfo de la película es que podamos apreciar tonos donde antes no los veíamos, como es su comienzo. Básicamente nos está diciendo, esto es lo que conoces, como empezamos, y esto es lo que ahora conoces, ahora que te diste la oportunidad de fijarte en los matices que tiene de fondo. Si bien en las antiguas ilustraciones o en las antiguas pinturas que veíamos la composición estaba bastante fundamentada en los contrastes de los colores, en manos dirigiendo, en manos apuntando, en montañas, en posición del cuerpo, también podríamos comentar que estas composiciones se basaban principalmente en el punto de vista del espectador y más que nada lo que los personajes o los actores dentro de las pinturas estaban viendo. Podríamos hacer estudios rápidos de estas líneas que estaban sucediendo y pasando en la imagen y podríamos contrastar con la simpleza que tiene Klaus al momento de hacer exactamente la misma tarea. En ningún momento nos están inventando escenarios o nos están inventando personajes o están haciendo más complejo de lo que debe ser una escena. Básicamente la simpleza en la composición es lo que todos aspiramos para que se pueda mandar un mensaje claro sin una necesidad de contexto o de lore alrededor de lo que estamos viendo. Errores que pueden llegar a pasar en pinturas renacentistas cuando tienes que comprender el lore de lo que estás viendo para poder entender por completo la composición. En este caso la película es muy simple y en todo el momento nos está bañando con composiciones bastante eficientes y concretas y puede que un poco sobreexplicadas para que podamos ver qué es lo que está pasando. Y hay que aclarar algo aquí, decir sobreexplicado en la composición es un halago, ya que no es fácil hacer composiciones que te expliquen y mucho menos que te sobreexpliquen una situación sin ser demasiado evidentes, y en este caso lo hacen con una maestría maravillosa. Tan simple como que podemos ver a Klaus al lado de una casa y la casa haciendo una composición apuntando hacia él, la nieve apoyando esta composición, o simplemente en el primer recorrido de la carta cuando vemos caer la carta, vemos que es una composición simple, tenemos contraste de color, tenemos contraste de tonos y al mismo tiempo tenemos direcciones, ya que cuando esta carta va sobre el mismo carro está apuntando hacia la dirección a la que tiene que ir con sus rieles y podemos tener la sensación de progresión perfecta de qué es lo que está sucediendo. Sin mencionar esta escena maravillosa, claro, cuando llaman a la oficina del padre de Klaus y él está ahí y tenemos iluminaciones y tenemos una composición maravillosa con un peso igual en ambos lados. Klaus está al lado derecho, el jefe de correos está al lado izquierdo y el padre en medio. Podemos apreciar la composición y la dirección de las luces bañando todo el salón. Podemos ver sombras enmarcando a los personajes todo el tiempo, sombras dirigiendo nuestra atención hacia otro personaje, formas de los árboles, de las casas, incluso la composición en primerísimo plano cuando tenemos un personaje viendo hacia otro dentro de la ventana, podemos comprender cómo está funcionando y podemos ver la oscuridad en el primer plano para que le demos toda la atención y todo el foco a lo que está dentro, que al mismo tiempo está más iluminado. Básicamente tenemos un bombardeo de instrucciones para ver una escena en específico y funciona perfecto. Muchas veces en otras películas podemos llegar a ver estos mismos recursos, pero no están tan bien planteados porque no encontraron los recursos suficientes para justificar estas composiciones y pueden llegar a verse forzadas, pueden llegar a verse bastante obvias y no tendrían mucho sentido. En este caso, esta masterclass simplemente lo que hicieron fue vamos a agarrar elementos que ya existen, vamos a plantear elementos desde el principio que nos van a ayudar después y vamos a colocarlos en la escena indicada en el momento indicado. Básicamente tuvieron que plantear un par de props desde el principio que solamente iban a usar para la composición. Hasta este punto puedo dejarlo por acá, pero me encantaría seguir hablando de Klaus ya que viene otra parte que también me interesa mucho, que es la iluminación, el rendereado en los personajes y que por algunos momentos llegamos a pensar que puede ser 3D, ya que hicieron un excelente trabajo los coloristas de esta película. Saludos.